Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al taller de lectura filosófica que hacemos todos los sábados por la mañana. Recuerdo que estamos leyendo un libro de Platón que se llama Teeteto. Y ya vamos por la página 241 de este libro. ¿Sí? Ya vimos que estábamos usando una versión especial. Estamos por la página 241 y durante el encuentro pasado habíamos estado hablando de algunas características que tienen los filósofos, ¿no? Eso es lo que estaba surgiendo a partir de la conversación que estaban teniendo Sócrates y Teodoro. Y dejó de hablar con Teeteto por un rato porque parece que Sócrates se estaba aburriendo un poco, o estaba sintiendo lástima por Teeteto porque lo estaba dejando en ridículo. Y en definitiva Teeteto era un pobre estudiante, un joven que le presentó Teodoro para, no sé, como carne de cañón, diríamos. Le ofreció como una especie de sacrificio, un joven, sí muy inteligente, pero no con poca experiencia en conversaciones como las que lleva Sócrates. Y lo estaba dejando en ridículo y Teeteto aparentemente, no sé, Sócrates percibió que se estaba sintiendo un poco mal, que no la estaba pasando bien, entonces se decidió a forzar a Teodoro a conversar con él. Sí, cosa que Teodoro no quería hacer. Y estaban empezando a hablar de el filósofo en sí mismo, qué es el filósofo, qué características tiene el filósofo. Nos habíamos quedado en un ejemplo que nos daba Sócrates con respecto a Tales de Mileto. ¿Sí? Tales de Mileto, considerado uno de los primeros filósofos existentes. ¿Sí? No sé si el primero. Hay algunos libros de filosofía o de historia de la filosofía que sí lo consideran como el primero. O sea, el inicio de la filosofía habría sido esto que logró hacer Tales de Mileto, que fue predecir un eclipse. ¿Sí? Antes de antes de Tales de Mileto, supuestamente, no sé, las personas explicaban los eventos naturales, por lo menos en Grecia los eventos naturales se explicaban como deseos de los dioses, cosas que ocurrían, que no necesitaban una explicación racional, sino que es algo que dictaban los dioses para que ocurriera en nuestra realidad. Tales de Mileto encontró otra manera de explicar las cosas, una manera más racional, conceptual, y demostró este tipo de conocimiento novedoso en la época, prediciendo un eclipse. ¿Sí? Esto no es nada más que es un cambio de perspectiva, un cambio en el modo de tratar de explicar las cosas. ¿Sí? Acá se dice que se pasó del pensamiento mítico al pensamiento filosófico, científico. ¿Sí? En esta época es difícil establecer el límite entre lo científico y lo filosófico. Tales de Mileto podríamos decir que hizo una labor científica, ¿no? Al predecir un eclipse. Hoy en día diríamos que no es ningún filósofo, sino que Tales de Mileto en realidad estaba haciendo un trabajo científico. Pero bueno, en esa época era filósofo, no había una distinción clara. Y la historia que estaba contando Sócrates, una historia famosa que se conoce de Tales de Mileto. Sócrates no es el único que la menciona, se menciona en muchos libros, así que aparentemente fue una historia verdadera. Una anécdota de Tales de Mileto que iba con su sirvienta, ¿sí? En esa época era bastante común tener sirvientes, esclavos. Bueno, iba con su sirvienta, con su esclava, caminando durante la noche. La llevaba a él siempre para que vaya tomando notas de las reflexiones que iba
que iba teniendo durante sus caminatas nocturnas. ¿Sí? En las caminatas nocturnas lo que hacía Tales de Mileto era observar las estrellas, hacía que su sirvienta tome anotaciones y después reflexionaba acerca de ello, hacía cálculos, así pudo predecir el eclipse que predijo. Y bueno, en esta historia, Tales de Mileto, de tanto concentrarse en las estrellas, absorto en el movimiento de las estrellas, termina cayendo en un pozo, ¿sí? Y esta sirvienta se ríe a carcajadas y se burla de él, ¿sí? Le dice, tan inteligente sos, sos un pensador tan respetado, y no sos capaz de caminar por la calle sin caerte en un pozo, ¿sí? Tanto miras las estrellas, tanto querés conocer la realidad y se te presenta un pozo por delante y te caes y te lastimás, ¿sí? Esto es una paradoja del filósofo, ¿sí? Y esto es lo que va a querer describir Sócrates durante la conversación. Va a decir, bueno, esto es una burla que se le puede hacer a los filósofos, pero porque viene en la esencia del filósofo mismo y de la filosofía misma. La filosofía no se ocupa de cosas particulares. No se va a tratar de poner a explicar un pozo, por ejemplo, un pozo particular. No le presta atención a ese tipo de cosas. Le interesan las cosas universales. No sé cuál es más importante que la otra, porque, bueno, Teteto podría haber caído, Tales, podría haber caído en un pozo más grande y se podría haber muerto, y la burla de la sirvienta hubiera sido bastante válida, ¿no? Este tipo que se la daba de inteligente, que observaba las estrellas, no pudo contra un pozo, no pudo manejarse en el tránsito cotidiano. ¿Sí? Un chico hubiera esquivado ese pozo. ¿Qué es lo que pone a Tales por encima de otras personas? ¿Por qué se considera un pensador importante? ¿Por qué lo respetan tanto si no sabe ni caminar por la calle? No puede prestar atención a las cosas que le pasan en su comunidad, a las cosas particulares. Y eso es una característica del filósofo. Al filósofo no le interesan las cosas particulares, le interesan las cosas universales, los conceptos, cosas que pasan en la cabeza o cosas que pasan en el mundo pero de manera general. Ahora vamos a ir viendo o vamos a ir transitando la conversación de Sócrates con Teodoro y vamos a ir entendiendo un poco más esta explicación que da acerca del filósofo de Sócrates, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a recorrer la conversación. Bueno, empieza hablando Sócrates. Sócrates dice entonces, así pues, querido amigo, como te decía al principio, cuando una persona así en sus relaciones particulares o públicas, como los demás, se ve obligada a hablar, en el tribunal o en cualquier otra parte, de las cosas que tiene a sus pies y delante de los ojos. Sí, acá está hablando de esta historia de Tales. Algo que tenía en los pies, frente a sus ojos. No lo puede ver. Sí, y en las relaciones particulares también le pasan estas cosas. O en las relaciones públicas, cuando se ve obligado a hablar. Carmen, me pregunta la página. Página 241 del libro. Sí, voy a empezar por ahí. No me voy a poner muy riguroso con el tema de las páginas y por dónde estoy leyendo, y cuándo estoy leyendo y cuándo estoy comentando. No sé, estoy transformando un poco la forma de dar. No sé si se han dado cuenta, pero me está interesando un poco más meterme en la lectura y transitarla desde adentro. No sé cómo explicarlo. Es una transformación que se está dando natural, supongo. Una necesidad que siento de dejar de formalizar tanto esta lectura. No la quiero formalizar tanto. Quiero que sea un poco más fluida. Yo sé que sí. Yo también me gusta seguir las lecturas.
eh, y con personas como yo me pierdo y no la puedo seguir y se me complica. No sé, la recomendación que hago yo es, yo lo que voy a hacer es aclarar en qué página empiezo y en qué página termino, eh, para que después ustedes puedan leer solos eso y fijar de lo que estuve hablando. No tanto seguir la lectura durante el taller. Yo sé que es un cambio muy radical, pero es algo que quiero empezar a experimentar. Te voy a aclarar si la página del inicio, no, está bien la pregunta. Sería la 241 del libro y del PDF la 240. ¿Viste? En el PDF que te pasé a vos hay un desfasaje de una página. La que figura en la hoja del libro es la 241. Y estamos en la mitad, ahí cuando empieza a hablar Sócrates. Después voy a aclarar cuando terminamos, en qué página nos quedamos. Si no lo aclaro, no sé, háganmelo acordar. Y ahí van a tener el fragmento que leímos el día de hoy. Y después lo pueden agarrar solos o solas y leerlo y, no sé, ver en qué consistía en realidad el texto. Porque seguramente durante el tránsito nos vamos a perder, nos vamos a ir por alguna rama. O sea, quiero tener esa libertad. Me quiero sacar un par de límites que me impuse yo mismo a la hora de hacer el taller. Vamos a ver qué sale, no sé. Voy a ir transformando esto a medida que sienta la necesidad de hacerlo. O sea, como vimos la otra vez, estoy haciendo lo que quiero acá. Y bueno, quiero ver. Voy a seguir eso, voy a seguir mis instintos, voy a seguir mis deseos y voy a hacer del taller lo que yo quiera y lo que el taller exija. ¿No? Bueno, no depende tampoco de lo que yo quiero, sino de dónde me lleva esto. Porque también aparentemente, no sé, siento que el libro, que el momento este tiene una legalidad propia, es algo que se me escapa a mí también. No sé, es una relación media rara que tengo con lo que hago los sábados a la mañana. Pero lo disfruto, no sé, está bueno. Bueno, voy a seguir, ¿sí? Entonces estábamos en esto, dice, empiezo de nuevo, dice, así pues, querido amigo, como te decía al principio, cuando una persona así en sus relaciones particulares, cuando una persona así, estamos hablando del filósofo, ¿sí? Eso es una persona así, es una persona que está afectada de la filosofía, una persona que tiene estos problemas, ¿no? Igualmente ahora vamos a seguir leyendo a Sócrates, lo va a enaltecer al filósofo, a decir que está en cosas más importantes, que por eso no mira por donde está caminando, porque se preocupa por cosas más generales, más fundamentales. Pero que en muchos casos puede parecer torpe, ¿sí? Y en muchos casos es torpe, no es que puede parecer, es torpe en las cuestiones particulares, como caminar por la calle, ¿sí? En el contacto con la vida cotidiana, el filósofo parece un tonto, un estúpido, ¿sí? No conoce lo que pasa en su comunidad, no conoce los pozos que hay en su cuadra, él se puede caer porque está pensando en otra cosa. Lo vamos a ver, ¿no? Se junta con personas y no tiene de qué hablar porque nunca se preocupó de cosas particulares. Le preguntan al filósofo, no sé, viste lo que está haciendo Pampita con su marido y que se metió en política. Y no sé, le dice el filósofo, no le presto atención a eso. Sí, por ahí le presto atención a cosas más generales. Por ahí sí, lo que está haciendo Pampita con su marido, pero hace una reflexión un poco más general. O sea, bueno, ¿qué influencia tiene la política con el mundo del espectáculo y por qué se emparentan dos personas influyentes? ¿Será por amor? ¿Será por conveniencia? Se puede pensar un poco más general ese tipo de relaciones. Está bien que ese tipo de relaciones se encarnan en casos particulares, ¿no? Bueno, estoy yendo por las ramas, sigamos.
como diría mi admirado Feynman. Sigamos. Dice, en el tribunal o en cualquier otra parte, de las cosas que tiene a sus pies y delante de los ojos, da que reír, no solo las tracias. Sí, la sirvienta esta era tracia, o sea, había nacido en Tracia. No solo las tracias dan que reír, sino al resto del pueblo. Todo el pueblo se ríe del filósofo. El filósofo parece un idiota ante los ojos de la comunidad. Caerá en pozos y en toda clase de dificultades debido a su inexperiencia. No tiene experiencia en cuestiones cotidianas. Está todo el día leyendo, estudiando cosas. Y su terrible torpeza da una imagen de necedad. Pues en cuestión de injurias no tiene nada en particular que censurar a nadie. Sí, se lo injurian, se lo insultan, y no tiene nada para decir, no tiene conocimiento en ese tipo de discusiones. O sea, el filósofo está acostumbrado a dar razones, a dar razonamientos válidos, no al insulto. ¿Sí? En el insulto también se ve torpe. En una conversación donde lo están insultando y no puede encontrar un insulto que lo haga ganar esa conversación, porque siente que no tiene sentido. ¿Cómo responder a un insulto? Si no conozco a la persona, me está atacando como persona y yo no lo conozco. No conozco el ámbito en el que se mueve. No tengo nada que decirle. No sé, es carpintero. Digo, bueno, ¿qué? Me voy a burlar de que es carpintero. No tiene sentido eso. Aunque otra persona sí lo haría, ¿no? Se burlaría porque es carpintero. No sé, vos, amante de la madera, come madera. Cualquier cosa de esas podría decir una persona normal. Bueno, pero el filósofo no se le ocurre. Porque no sabe nada malo de nadie. Porque no le interesa. Así que cuestión de injurias es torpe hasta para insultar. Ya que no sabe nada de nadie al no haberse ocupado nunca de ello. Por tanto se queda perplejo y hace el ridículo. Y ante los elogios y la vanagloria de los demás no se ríe con disimulo, sino tan real y manifiestamente que parece estar loco. Cuando se ríe de verdad, por una necesidad que le surge de la risa. Y se ríe ante los elogios de los demás. ¿Sí? Acá está diciendo, ante los insultos no sabe qué hacer. Parece un tonto. Y cuando lo elogian también parece un tonto. Se ríe. Le causa risa el elogio, la vanagloria. Efectivamente, cuando se lo elogia a un tirano o a un rey, cree oír que están hablando de la felicidad de un pastor, ya sea de cerdos, vacas u ovejas, por haber ordeñado mucha leche. Sí, acá está otra vez está hablando del filósofo. Cuando el filósofo escucha que se elogia a un tirano o a un rey, no importa quién, a un dirigente político, creo oír lo mismo que oiría si estuvieran hablando de la felicidad de un pastor, ¿sí? Ve que un rey o un tirano es como un pastor, de cerdos, vacas u ovejas, en este caso de humanos. ¿Sí? El rey o el tirano es un pastor de humanos. Y cuando se lo elogia, bueno, ¿por qué se lo elogia? Por haber ordeñado mucha leche, por haber obtenido mucha lana de sus ovejas. Lo compara con esas cosas. Aunque no sea verdaderamente así. Está caricaturizando un poco toda esta cuestión, Sócrates, lo hace. Pero considera que aquellos tienen que apacentar y ordeñar a unos animales más díscolos e insidiosos que estos. O sea, el filósofo considera que los reyes y los tiranos tienen que apacentar y ordeñar. Sí, eso es lo que hace el pastor. ¿Sí? Trata de mantener tranquilas a las ovejas. No creo que ordeñan a las ovejas. Acá está hablando en el caso de las vacas. Bueno, el pastor de vacas
el vaquero, el gaucho, diríamos nosotros acá en Argentina, es el que tiene que mantener a los animales tranquilos y sacarles provecho. Y eso es lo mismo que hace un rey o un tirano. Mantener mantener calmo a su rebaño y sacarle la mayor leche posible, el mayor provecho posible. Eso es lo que hace, según el filósofo, un dirigente de esta calaña, ¿no? De la calaña del tirano o del rey, no cualquier dirigente. Pero considera que aquellos tienen que apacentar y ordeñar a unos animales más díscolos e insidiosos que estos, los seres humanos, y que las personas de esa naturaleza, debido a la tarea que desempeñan, se hacen por fuerza no menos agrestes y carentes de educación que los pastores, apresados como están en sus murallas, al igual que el pastor en los rediles de las montañas. Cuando oye decir que alguien posee una fortuna admirable en extensión, por poseer 10.000 pletros de tierra o aún más, sí, pletros en esa época era una unidad de medida, como decir metros nosotros. No sé, si les interesa busquen la equivalencia, pero debe ser una extensión de tierra grande, supongo. Entonces el filósofo, cuando oye decir que alguien posee una fortuna admirable en extensión, por poseer 10.000 pletros de tierra o aún más, tales cifras le parecen totalmente insignificantes al filósofo, porque está acostumbrado a poner sus ojos en la tierra entera. Otra vez, con esta cuestión de la generalidad y la particularidad. No le preocupan las cosas particulares al filósofo, le preocupan las cosas generales. Y él en general habla de la tierra entera. Le parece poco 10.000 pletros de tierra. Y a la gente normal le parece una gran fortuna. Y no es que le parece poco porque el filósofo tenga grandes cantidades de tierra, ¿no? Sí tiene grandes cantidades de tierra en su mente. En su mente maneja la tierra entera. En su mente maneja el universo entero. O sea, eso que posee esta persona que es respetada y admirada por todo el mundo es un grano de arena en una playa, ¿sí? ¿Por qué van a respetar a esa persona? Porque se apropió de eso. ¿Cómo se lo apropió? ¿Se lo robó a alguien? ¿Lo compró? No sé. No se aclara. Pero sigamos. Y cuando componen himnos genealógicos de alguien que puede demostrar la existencia de 7 antecesores ricos, considera que tales elogios son propios de personas obtusas y cortas de mira, que por su falta de educación no pueden poner sus ojos en el todo, ni darse cuenta de que cualquiera tiene miles de antecesores y progenitores, ni de que entre ellos los ricos y pobres se cuentan por muchos miles, así como los reyes y esclavos, los extranjeros y griegos. Sí, aquellos que le dan, también está hablando de la realeza, ¿no? Aquellos que le dan importancia al linaje, que dice, yo tuve, un antepasado mío fue rey, un antepasado mío fue millonario. Bueno, qué estúpida esa gente, dice el filósofo, no lo puede entender. ¿Sí? Esta gente está tan ciega que no puede ver que todo voy a encontrar alguien mega famoso o mega millonario. Porque la posibilidad es muy amplia. Hay unos test que se están haciendo de moda que tienen relación con este absurdo que está presentando Sócrates, ¿no? Te hacen un análisis de ADN, que sale una fortuna también, sale caro el análisis de ADN, te hacen el análisis de ADN y te dicen con qué gente estás emparentada o con qué ADN de qué país estás emparentado. Y por ahí alguien de Argentina dice, no, yo estoy emparentado con mis antepasados, vienen de Europa, tengo antepasados griegos, por eso me gusta la filosofía, no sé. Pasan cosas como esas. O sea, están lucrando con esa ambición que tienen las personas de sentirse importantes,
con una cosa que no debería hacerlo sentir importante, ¿no? Tener una porción de ADN que provenga de Europa o que esté emparentado con un emperador. ¿A quién le importa? ¿Sí? Todos nosotros seguramente, si conociéramos todo nuestro linaje, es más, a partir de la teoría de Darwin sabemos que todos salimos de... eh, creemos saber que, en teoría, que todos salimos de un antepasado común. ¿Sí? Así que en ese sentido, empezar a recorrer antepasados es también una estupidez. Acá Sócrates no lo sabía y ya pensaba que era una estupidez, ¿no? Está jactándose de las personas de los antepasados. Todos tenemos antepasados. Y si vamos al fondo de la cuestión, según Darwin, todos tenemos el mismo antepasado. Así que todos salimos del mismo lugar. ¿Por qué estarse jactando de que algunos fueron más ricos, otros más pobres? Y aparte, ¿qué influencia tienen en nosotros, no? Que yo haya tenido eh, un antepasado que haya sido emperador no me hace más importante que nadie. La verdad es una anécdota que podés contar en un asado, pero a lo que hace a tu vida actual, la verdad que no. Bueno, en esa época sí hacía. Te podía ser rey, ser antepasado de reyes, porque había derecho de sangre. Bueno, el derecho de sangre es una pavada, está diciendo Sócrates acá, justamente por el contexto histórico que se está viviendo en la antigua Grecia, ¿no? Se está pasando de un gobierno de reyes, de emperadores, o de reyes, tiranos, a una tiranía, perdón, a una democracia. Ya, no, en realidad en esta época ya se estaba hablando de una decadencia de la democracia y de querer volver a ese derecho de linaje. Se estaba discutiendo la validez de la democracia griega, entonces por eso surgen estos problemas. Es más, Platón estaba discutiendo con la democracia ateniense. Creía que la democracia de Grecia, de Atenas particularmente, estaba en decadencia, era una forma de gobierno eh, que era insostenible y que había que cambiarla. Toda la filosofía de Platón, en resumidas cuentas, podríamos decir que está atravesada por la política. Y bueno, hay un trasfondo político siempre en los comentarios de Platón. Y acá está hablando de eso, cambiar de nuevo a- al gobierno por linaje, a gobernar por derecho de sangre, supuestamente. Es una cosa absurda, no podemos volver a eso, tenemos que pensar en algo nuevo. Bueno, después Platón no va a pensar en algo muy distinto al derecho de sangre. O sí, él va a decir después que él, en realidad el que tiene que gobernar es el filósofo, ¿sí? Es el más importante, el que tiene un conocimiento más general acerca de las cosas, acerca de la felicidad. Pero es otro tema, no me quiero ir por ahí. Sigamos hablando del filósofo. Es más, a él, al filósofo, le parece algo absurdo por su pequeñez que alguien se enorgullezca por una lista de 25 antepasados, aunque asciendan hasta el mismo Heracles, hijo de Anfitrión, ya que el antepasado 25º, contando de Anfitrión hacia atrás, sería el que a éste le tocara en suerte, igual que podría decirse de 50º a partir de él. Se ríe de todos los que son incapaces de hacer un cálculo de esta naturaleza, y no alejan la vanidad de su alma insensata. O sea, se ríe de estas personas que hablan de su linaje, de que son más importantes porque su antepasado tenía mucha plata, o porque su antepasado 57º era un emperador. Bueno, se ríe de esas cosas porque entiende que todos tenemos
en nuestro linaje alguien importante, y eso no nos hace más importantes a nosotros. Lo que nos hace más importantes a nosotros es lo que hacemos con nuestra vida, va a decir Sócrates, ¿no? No lo que se le hicieron nuestros antepasados. No tenemos ningún mérito porque nuestros antepasados hayan sido poderosos, hayan sido inteligentes. Eso no quiere decir que nosotros lo seamos. Es una pavada. Y porque todos nosotros tenemos esos antepasados también si nos ponemos a investigar. Pasa que los antepasados de las personas menos poderosas no son tenidos en cuenta, no son registrados, entonces se mantienen ocultos. Los que sí entran en los registros son los antepasados de los reyes, por eso son comprobables y por eso se jactan y creen tener derecho a gobernar, ¿no? Porque son los únicos linajes que se registraron. Otra injusticia de la nobleza y de ese tipo de formas de poder, ¿no? En todos estos casos, una persona así sirve de mofa al pueblo. El filósofo, ¿no? Sirve de mofa al pueblo. Es objeto de burlas. Unas veces por su apariencia de soberbia y otras veces por el desconocimiento de lo que tiene a sus pies y la perplejidad en que cada ocasión le envuelve. Si cada ocasión para el filósofo es algo sorprendente. Nace un niño de adentro de una mujer y le resulta y queda perplejo. Cuando todas las personas dicen, esto es normal, esto es lo que pasa siempre, ¿qué te pasa? Estás loco, sos tonto. Sí, eso es lo que piensa el pueblo del filósofo. Y el filósofo no se puede dejar de sorprender por las cuestiones más simples. Las cuestiones por las que las otras personas no se preocupan. Por el hecho de que salga el sol todos los días. Sí, el filósofo se queda absorto ante eso. Sócrates va a decir que este es el origen de la filosofía, ¿no? Esa capacidad de quedar absorto ante las cosas más simples. Esto es una de las características del filósofo. Tiene esa capacidad de ver algo que ve todo el mundo como normal y de quedar perplejo, que lo asombre, que lo haga pensar. Cualquier cosa simple que los demás pasan por alto, el filósofo lo evalúa, lo piensa y se queda perplejo. Como es lo que está pasando acá. Y pasa por tonto. Sí, todo el mundo sabe lo que es el nacimiento. Ya todo el mundo sabía que los niños salen de adentro de una mujer. ¿Por qué te sorprende tanto esto? Y bueno, no sé. No puedo creer, dice el filósofo, cómo salga una vida de adentro de una persona. Que de la nada surja un niño, una niña, con una personalidad, con ambiciones. Y que después al final de su vida desaparezca. ¿Qué sentido tiene todo este pasaje, no? Bueno, algo que el resto de las personas tratan de evitar. Heidegger va a decir que es un mecanismo de defensa que tienen los seres humanos. Esto de dejar en un segundo plano las cuestiones más fundamentales de la existencia. Porque esto trae angustia. Pero bueno, el filósofo parece un tonto, parece un idiota pensando acerca de esas cosas. No puede ver lo que tiene en sus pies. Se cae en un pozo, no puede caminar por la calle, es un tarado. Eso que estás diciendo, le responde Teodoro, Sócrates, es exactamente lo que ocurre. Sí, a todos nos pasa. A Teodoro también le pasa. Es un tonto en cuestiones cotidianas. Se junta en una cena y no puede hablar de nada de lo que están hablando las otras personas, porque no conoce lo que pasa. No conoce los chismes del pueblo. Y Sócrates le contesta, pero querido amigo, cuando consigue elevar a alguien a un plano superior y la persona en cuestión se deja llevar por él, el resultado es muy distinto. Entonces quedan a un lado las cuestiones relativas
a las injusticias que yo cometo contra ti o tú contra mí, y se pasa a examinar la justicia y la injusticia en sí mismas, lo que ambas son, y las diferencias que distinguen a la una de la otra, así como a ellas mismas de todo lo demás. Y acá ya están dándole una valoración a esto, una valoración al filósofo. O sea, el filósofo es alguien más elevado. Parece un tonto, pero no, en realidad es más elevado que el resto de las personas. Y dice cuando consigue elevar a alguien a un plano superior, ¿sí? A estos que se mofan de él, lo consiguen elevar a un plano superior, a su altura. No digo que esté bien esto, ¿no? Es algo que está pensando Sócrates, la superioridad del filósofo. Cuando el filósofo consigue elevar a alguien a su altura, el resultado es muy distinto, dice. Entonces quedan a un lado las cuestiones relativas a las injusticias que yo cometo contra ti o tú contra mí. O sea, los actos injustos particulares ya no nos interesan. Quedan a un lado. Porque nos preocupa otra cosa. Nos preocupa qué es la justicia en sí misma. ¿Qué es lo que tienen todos los actos injustos en común? Eso es lo que le importa al filósofo. El concepto, la idea. ¿Qué es la injusticia o qué es la justicia en sí misma? Los actos justos e injustos me importan bastante poco. ¿Sí? Porque son distintos entre sí. Yo quiero ver lo que tienen todos en común para poder elevar un conocimiento por encima de las cosas particulares. Para poder elevar los conocimientos particulares a un conocimiento de lo universal. El conocimiento de lo universal, eso es lo que importa al filósofo. No el conocimiento de las cosas mundanas, particulares. No me interesa si Wanda Nara es amiga de Kardashian, no sé de lo que estoy hablando. Pero no le interesa esto, de quién es amiga Wanda Nara. Por ahí le interesa lo que es la amistad en sí misma. ¿Sí? Y ahí entra la amistad que tiene Wanda Nara con Kardashian. Que no sé si son amigas, no tengo idea. Pero lo que le interesa de esa relación es lo que es la amistad en sí misma. O sea, se sale de la encarnación particular del concepto y busca el conocimiento universal de todas las cosas. Por eso no puede caminar por la calle, porque está pensando en el mundo en general, está pensando en la Tierra en general y no puede ver la Tierra que tiene enfrente de sus ojos y se cae en el pozo y parece un tonto. En cierto sentido lo es, ¿no? Es un tonto en las cuestiones particulares. Entonces, lo que quiere examinar el filósofo es la justicia y la injusticia en sí mismas, lo que ambas son, y las diferencias que distinguen a la una de la otra, así como a ellas mismas de todo lo demás. Caracterizar la justicia, lo que lo diferencia de los otros valores. Te preguntas acerca de si es feliz el rey que posee riquezas, que es una pregunta particular. ¿Es feliz este rey que posee riquezas? No le importa. ¿Sí? De ahí se pasa a un examen de la realeza y de la felicidad o la desgracia que en general afecta a los hombres. Sí, eso es lo que le interesa al filósofo, el conocimiento de lo general. Esto es lo que está tratando de explicar Sócrates. Y lo está elevando. ¿Sí? Dice, esto es más importante que de lo que piensan todos los demás. Me tratan como un tonto, pero en realidad el tonto son los otros. Por ahí una reacción un poco vengativa la de Sócrates. Hay un poco de rencor de Sócrates con la sociedad actual, que lo trata como un tonto, que lo trata como un idiota. Perdón que use la palabra idiota, pero estoy cursando justamente un seminario que habla sobre el idiota y me encantó la forma de tratarlo. Y en este seminario se habla también sobre Sócrates, uno de los primeros idiotas, igual que Tales de Mileto, ¿no? Estoy estudiando esto del papel del idiota en la filosofía.
Y Tales de Mileto aparece como un idiota cayéndose en el pozo. Y Sócrates también parece un idiota frente a su sociedad, porque piensa las cosas de otra manera. No piensa las cosas con la conceptualización que piensan los demás. Piensa las cosas de otro modo. Pero Sócrates comete, no sé, a mi entender, el pecado de sentirse superior. O sea, se va para el otro lado, se pasa de mambo. O sea, tiene tal rencor que termina colocándose por encima de los seres que no se interesan por la filosofía, que no necesariamente deberían enterarse o preocuparse por la filosofía. Pero bueno, sigamos tratando de entender lo que piensa Sócrates. ¿Sí? Lo que piensa es esto. Y está esa teoría, ¿no? De que es producto del rencor esto. Cuando alguien de mente estrecha, sagaz y leguleyo, perdón, no sé si me perdí. No, sí, me perdí. Dice, de preguntas acerca de si es feliz el rey que posee riquezas, se pasa a un examen de la realeza y de la felicidad, o la desgracia que en general afecta a los hombres, para averiguar qué son ambas y de qué manera le corresponde a la naturaleza del hombre poseer la una y huir de la otra. Cuando alguien de mente estrecha, sagaz y leguleyo tiene que dar una explicación de todas estas cuestiones, se invierte en las tornas. O sea, acá se invierten los papeles. Cuando yo pregunto la naturaleza del hombre, cuando yo pregunto acerca de la naturaleza de la felicidad del hombre, acerca de la realeza en sí misma, ahí los otros parecen tontos. Es lo que hace Sócrates, hace parecer tontos a todos los demás. Por eso también Teodoro no quería hablar con Sócrates, porque termina pareciendo un tonto. Aunque Teodoro está a la altura de Sócrates, supuestamente. Suspendido en las alturas, sufre de vértigos y mira angustiado desde arriba por la falta de costumbre. O sea, ese es el ámbito del filósofo. Ahí el filósofo se siente cómodo, hablando de cosas generales, hablando de cosas universales. Ahí es el rey. Entonces cuando lleva a un ciudadano a esas alturas, bueno, el ciudadano común, el que no se dedica a la filosofía, sufre de vértigo, no entiende nada, se siente un tonto ante Sócrates, por eso le tiene bronca, ¿no? Y por eso Sócrates le tiene bronca a la sociedad ateniense, porque lo tratan como un tonto en cuestiones particulares, en cuestiones mundanas. Alguien que hace un análisis de esta situación de Sócrates, de este rencor de Sócrates hacia la sociedad ateniense, es Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Imagino que lo conocen mucha gente, es un filósofo alemán. Y hay un libro en particular, El crepúsculo de los ídolos, donde hace todo un análisis acerca de este Sócrates. ¿Sí? Trata de bajarlo un poco a Sócrates a la realidad y lo muestra como una persona lastimada por la sociedad que busca venganza y se... Lo estoy explicando muy por arriba, ¿no? Estaría bueno leer El crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, es un libro buenísimo. Y tiene este análisis de Sócrates donde lo baja al mundo de los seres humanos y lo muestra como una persona dolida, como una persona que se está vengando de la sociedad. Y para vengarse de la sociedad se pone por encima de ellos a través de la conceptualización, de la racionalización. O sea, empieza a considerar a la razón, al pensamiento, como más importante que las apariencias. En parte porque él era feo también y era denostado por su fealdad. En aquella época ser feo era lo mismo que ser tonto, o sea, tenía poca credibilidad una persona que era fea. Aunque parezca loco, sí, pasaba eso en la antigua Grecia. Es más, había gente que
analizaba los rostros, la forma de la cabeza y te decía si eras tonto o eras inteligente, con solo hacer un análisis de tu fisionomía. Si eras medio feo, como Sócrates, Sócrates era medio feo, tenía la cabeza medio deforme. Entonces le decían esto, nadie le hacía caso, eh, nadie le daba importancia a lo que decía porque era feo y no podía estar diciendo algo serio una persona fea. Después se ganó su fama, ¿no? Pero eh, con este mecanismo de defensa que detecta Nietzsche. Muy bueno, recomiendo la lectura. Si puedo en algún momento hacer un taller sobre el crepúsculo de los ídolos, lo haré. Creo que todavía... No sé, veremos. Sigamos con Teteto, que ya bastante nos está ocupando. Bien. Suspendido en las alturas, sufre de vértigos y mira angustiado desde arriba por la falta de costumbre. Su balbuceo y la perplejidad en la que cae no dan que reír a las tracias, ni a ninguna otra persona carente de educación, pues ellas no perciben la situación en la que se halla, pero sí a todos los que han sido instruidos en principios contrarios a la esclavitud. Sí, o sea, no le da risa que una persona común quede como un tonto ante un filósofo, ante Sócrates. Sí, lo entienden, porque están en la misma confusión que está esa otra persona balbuceando al lado de Sócrates. Ahí la Tracia no se ríe, ahí la sirvienta de Tales no se ríe, porque se siente también con vértigo, se siente suspendida a las alturas y angustiada, porque no entiende lo que está pasando, porque está quedando como un tonto alguien que está a su altura. Y Sócrates dice que esto es por falta de educación. Yo soy una persona educada, dice Sócrates. Y las otras personas, las que se ríen de mí, están instruidos, pero en principios esclavos. ¿Sí? Están instruidos para ser esclavos. Yo en cambio no, dice Sócrates. Esta es la manera de ser que tienen uno y otro. El primero, que ha sido educado realmente en la libertad y en el ocio, es precisamente el que tú llamas filósofo. A este no hay que censurarlo, por parecer simple e incapaz cuando se ocupa de menesteres serviles. Si no sabe preparar el lecho, condimentar las comidas o prodigar lisonjas. Si no hay que reírse del filósofo porque no sabe hacer las pavadas que hacen los esclavos. Sí, los esclavos, bueno, sí, vos sos un buen trabajador, vas, haces plata, sos un empresario y, y te reís de mí, dice. Y en realidad vos te estás ocupando de cosas serviles, sos esclavo de tu trabajo, sos esclavo del dinero. Me río de vos, dice Sócrates. Me río de las personas que se ocupan en cuestiones serviles. ¿Sí? Por más que seas jefe de una empresa, sos servil igual. Estás destinado o estás instruido en cuestiones serviles, según Sócrates. Sos un servidor de tus necesidades, sos un servidor de tus ambiciones, del dinero. Siempre sos servidor de otro. El otro dice, hablando de las personas comunes, los que no se dedican a la filosofía, por el contrario, puede ejercer todas estas labores con diligencia y agudeza, puede armar la cama, puede hacer buenas comidas, pero no sabe ponerse el manto con la elegancia de un hombre libre. Acá le está considerando a la sabiduría el poder de dar libertad. Sí, las personas, el vulgo, ¿sí? Este es el nombre que le da
Sócrates, a las personas que no se dedican a desarrollar el intelecto, el vulgo. No son libres esas personas. Lo que te da la libertad es la sabiduría. El vulgo no sabe ponerse el manto con la elegancia de un hombre libre, ni dar a sus palabras la armonía que es preciso para entonar un himno a la verdadera vida de los dioses y de los hombres bienaventurados. Acá le está dando al filósofo un carácter ético, ¿no? Es un modelo a seguir el filósofo, está diciendo Sócrates. No es alguien que tiene que ser objeto de burlas, no es alguien que tiene que ser objeto de risas. Porque lo que hace el filósofo está más cerca de lo que hacen los dioses. Se acerca a la actividad divina. Lo que hacen los filósofos es acercarse más a Dios o a los dioses. Ellos son los que tienen la sabiduría plena. Ellos son el modelo a seguir. Ellos son seres perfectos. Lo que tenemos que hacer nosotros, los seres humanos, no preocuparnos por las cosas cotidianas, sino tratar de acercarnos a eso, a los felices. Así se les llamaba a los dioses en la antigua Grecia, los felices, los bienaventurados. ¿Y por qué son felices? Bueno, por esto mismo, porque tienen cualidades perfectas. Y tienen la más perfecta inteligencia, el más perfecto conocimiento, la más perfecta sabiduría. A eso es lo que tienen que aspirar los hombres. Si quieren ser libres, el vulgo no es libre, porque trabaja para otro, porque es esclavo de otro, es esclavo de cosas muchas veces. El filósofo se pone el manto de la elegancia del hombre libre, el manto de la sabiduría, se acerca a los dioses. Y Teodoro responde: si pudieras convencer a todos de lo que dices, Sócrates, como me convences a mí, habría más paz y menos males entre los hombres. Sin embargo, Teodoro, los males no pueden desaparecer, pues es necesario que exista siempre algo contrario al bien. ¿Sí? Si lo malo no existiera, el bien tampoco existiría. Como si la luz no existiera, la oscuridad tampoco. ¿Sí? Acá está hablando de los opuestos. Para que el bien exista, tiene que existir el mal. Una interpretación que hago yo, ¿no? Si no hubiera gente tonta, yo no me sentiría tan inteligente, dice Sócrates, ¿no? Necesito que haya gente tonta si yo me siento mejor conmigo mismo. Así como el rico necesita gente pobre para sentirse mejor consigo mismo. O sea, Sócrates no está haciendo algo muy diferente. Lo podemos criticar, pero bueno, tratemos de ser buenos con Sócrates. Me gusta, lo admiro en algunas cosas, pero en otras no estoy de acuerdo, como en esta, ¿no? Él también de alguna manera se está poniendo por encima para sentirse mejor consigo mismo, para sentirse más cerca de los dioses, para no sentirse tan despreciado. Los males no habitan entre los dioses, pero están necesariamente ligados a la naturaleza mortal. O sea, los males están ligados a la naturaleza de los mortales y a este mundo de aquí. Por esa razón, es menester huir de él hacia allá, con la mayor celeridad. Huir del mal hacia el bien. ¿Sí? Acá está hablando de cuestiones éticas. Está hablando de que la sabiduría nos lleva hacia el bien y la ignorancia nos lleva hacia el mal. Y la huida consiste en hacerse uno tan semejante a la divinidad como sea posible. O sea, la divinidad tiene que ser un modelo a seguir. Los dioses, con sabiduría absoluta, tendrían que ser un modelo a seguir, porque son perfectos.
Y el ser humano imperfecto, malo, tiene que tener como modelo elevarse hacia la perfección, hacia la sabiduría y la bondad. Y esa semejanza a los dioses se alcanza por medio de la inteligencia, con la justicia y la piedad. Si esos son los valores que nos enaltecen para llegar a más cerca de los dioses. La inteligencia, la justicia y la piedad. Ahora bien, mi buen amigo, no es muy fácil, en efecto, convencer a nadie de que no es por lo que la mayoría dice que hay que huir del mal y perseguir la virtud, por lo que hay que practicar lo uno y no lo otro. Sí, y esto es, bueno, bastante actual, ¿no? En realidad todo lo que estamos hablando lo podemos trasladar a la actualidad. Para eso lo hacemos, para eso estudiamos a los antiguos. Porque aparentemente no pasaron de moda. Están hablando de cosas que nosotros podríamos traducir en actualidad muy fácilmente. O sea, convencer a las personas que lo que la mayoría dice no necesariamente es cierto, bueno, es un problema actual también. La gente cree lo que dice la mayoría, lo que se dice en internet, lo que dice la tele, eso la gente lo cree. Sí, porque lo cree la mayoría. Y no porque lo crea la mayoría tiene que ser cierto. ¿Sí? Eso no es lo que le da validez a las cosas, según Sócrates, ¿no? O sea, aquello de lo que hay que huir, aquello de lo que es bueno o es malo, lo que piensa la mayoría importa bastante poco. Lo bueno y lo malo no lo decidimos nosotros, dice Sócrates. Lo decide, lo deciden los dioses, o lo decide el destino, el mundo en general. Por eso necesitamos tener un conocimiento del mundo, un conocimiento o un fundamento de la realidad, porque ahí vamos a encontrar las pistas de lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí está peleando otra vez con el relativismo sofista, ¿sí? El relativismo de Protágoras. Acá vuelve a este tema. O sea, no es fácil convencer a las personas de lo que dice la mayoría de lo que está bien. Porque muchas veces lo que dice la mayoría eh, por ahí coincide con lo que es verdadero, pero no es verdadero porque lo piense la mayoría. ¿Sí? No sé si se entiende. Ella cree que lo único importante es no tener mala reputación y parecer bueno. La mayoría, ¿no? O sea, la mayoría cree que lo único importante es no tener mala reputación y parecer bueno. Pero todas estas opiniones, a mi entender, no son más que un chismorreo de viejas. Pobres viejas. Y hay que decir la verdad. La divinidad no es injusta en modo alguno. Al contrario, representa el grado más alto de la justicia, de manera que ninguno de nosotros se le asemeja más que quien ha logrado llegar a ser lo más justo posible. O sea, alguien que quiere ser justo se tiene que esforzar en la justicia divina, en la justicia que manejan los dioses. Y esa justicia que manejan los dioses es la justicia universal, la justicia en general, la justicia en sí misma. Por eso tenemos que conocer esas cosas. Por eso tenemos que aspirar al conocimiento de lo universal. En relación con esto es como hay que valorar la verdadera habilidad de un hombre o su insignificancia y falta de virilidad, pues la sabiduría y la verdadera virtud no son otra cosa que el conocimiento de la justicia y su desconocimiento es ignorancia y maldad manifiesta. Y acá tenemos el valor de la justicia. Si conocer la justicia es lo que nos va a elevar al conocimiento de lo verdadero, al conocimiento de los dioses, porque los dioses son justos. La perfecta justicia viene del destino que nos dieron los dioses a todos nosotros. Eso es justo. Lo que ocurre, los hechos del destino, lo que le pasó a Edipo, es justicia.
No se puede escapar de eso, del destino. Cualquier otra cosa que pudiera parecer habilidad y sabiduría en el ejercicio de la política es grosería y en las artes vulgaridad. En consecuencia, al hombre que es injusto o impío de palabra o de obra, es al que menos puede reconocérsele que tiene habilidad por su falta de escrúpulos. Ellos, en efecto, se vanaglorian de lo que en realidad es un reproche, y creen oír con ello que no son, como los necios, una mera carga de la tierra, sino hombres como hay que ser para estar a salvo en la ciudad. Si creen que porque son exitosos en la ciudad pisando cabezas de otras personas, en realidad están más cerca de los dioses ellos. Está hablando del vulgo, ¿no? De la gente que no está formada en filosofía. O sea, se vanaglorian de su éxito personal, se vanaglorian de cosas que en realidad son reprochables a la vista de los dioses, como aprovecharse de otras personas, estafar a otras, ¿sí? Conseguir riquezas de manera deshonesta. Se vanaglorian de eso y creen que deberían ser respetados. Pero no, son una carga para la tierra, dice Sócrates. Así pues debemos decir la verdad. Ellos son los que no creen ser, tanto más cuanto menos lo creen, pues desconocen el castigo de la injusticia, que es lo que menos conviene desconocer. Este castigo no es el que piensan, no consiste en los golpes ni en la muerte que a veces no sufren los que practican la injusticia, sino en un castigo del que no es posible escapar. O sea, estas personas creen que son exitosas, pero en realidad no son exitosas. Desconocen el castigo que reciben los injustos. ¿Y cuál es ese castigo?, pregunta Teodoro. Sócrates le dice: querido amigo, hay dos paradigmas inscritos en la realidad. El de la divinidad, que representa la felicidad suprema, y el que carece de lo divino, al cual le corresponde el infortunio más grande. O sea, ya estar alejado de la divinidad es un castigo suficiente, ¿no?, para el hombre injusto. Por más que se crea justo, es castigado por estar alejado de los dioses. Pues bien, como no se dan cuenta de esto, o sea, son ignorantes de esto, se creen que son justos y en realidad no lo son. Y ese es el suficiente castigo que se merecen, dice Sócrates. O sea, creer algo que en realidad no es. Ese es un castigo suficiente. ¿Por qué? Porque se están alejando de los dioses, se están alejando de las divinidades, están transitando por los suelos. Como no se dan cuenta de esto debido a su insensatez y a su extrema inconsciencia, se les pasa por alto que son sus acciones injustas. Se hacen semejantes a uno de ellos y menos al otro. Viviendo esa clase de vida a la que ellos se asemejan, es pues como reciben el castigo. O sea, siendo injustos, pensando que son justos, ese es el suficiente castigo. Vivir en un engaño. Ese es un castigo suficiente para estas personas. Y es algo que no le pasa al filósofo. El filósofo se da cuenta de sus carencias, se da cuenta cuando es injusto. O sea, el hecho no es ser injusto. No es lo malo ser injusto. Lo malo es ser injusto y creer que lo que se está haciendo es justicia. El que es injusto y se da cuenta que es injusto y trata de corregirlo, ahí está lo divino. ¿Y qué nos da eso? ¿Qué nos acerca a la divinidad? ¿Qué nos acerca a la conciencia de ser injustos o justos? Bueno, la sabiduría. Por eso decimos que la sabiduría para Sócrates tiene un carácter ético. Es lo deseable.
La conciencia, tomar conciencia. Eso es lo que nos hace libres y nos hace buenos y nos hace justos. Tener este tipo de conocimientos. Conocer cuando somos injustos. Darnos cuenta de que estamos cometiendo una injusticia. Ese es un beneficio. Pero los que son injustos, creyendo que son justos, bueno, están viviendo en un engaño y ese ya es un suficiente castigo. Pero si les decimos que, en caso de no librarse de esa habilidad, no los va a aceptar en el momento de su muerte, aquel lugar que se mantiene limpio de todo mal y que el curso de sus días va a ser siempre semejante a ellos mismos, malas personas en convivencia con el mal, precisamente por su habilidad y su destreza, oirán todo eso como algo que procede de gente insensata. Y acá ya está hablando de un castigo divino, Sócrates, ¿no? O sea, la ignorancia va a ser castigada cuando no se le permita entrar en el mundo de los felices. Sí, veamos cómo en este punto la filosofía y la religión están como todavía no están separadas. En realidad creo que nunca se separan. O sea, siempre hay algo de lo divino. Sí, después se va a cambiar por la idea de perfección, ¿sí? Acercarse a la perfección. Acá también hay una idea de acercarse a la perfección. Y el modelo de perfección son los dioses. Pero bueno, todavía se mantiene. El pensamiento mítico lo tenemos presente todavía. Y Teodoro dice, desde luego que sí, Sócrates. Bien, lo sé, amigo mío, pero a todos les pasa lo mismo cuando tienen que dar o recibir una explicación, cada uno por separado, sobre aquellas cosas que desprecian, y están dispuestos a afrontar valerosamente la situación durante mucho tiempo, y a no huir sin hombría alguna. Entonces, sorprendentemente terminan sintiéndose ellos mismos insatisfechos con lo que están diciendo, y aquella retórica a la que hacíamos referencia se extingue completamente, de tal manera que dan una apariencia totalmente infantil. ¿Sí? Cuando se enfrentan estas personas a las preguntas de un sabio, a las preguntas de Sócrates, quedan como tontos, toman conciencia de que son unos tontos, y de que estaban siendo injustos, y de que estaban viviendo un engaño, y ahí está el castigo. O sea, Sócrates de alguna manera se pone como en el papel de un justiciero, ¿no? Ya lo dijo, esto que hago me lo dictan los dioses. Y esto que hago es ayudar a algunas personas a elevarse hacia la sabiduría. Y se tiene que partir de acá, de una especie de castigo a la ignorancia. O sea, hacerlo sentir infantil, hacerlo sentir mal consigo mismo, que en realidad no es otra cosa que hacerlo tomar conciencia de que estaba viviendo en un engaño. No es algo malo lo que le está pasando, es doloroso, sí, es humillante, sí, pero en realidad las intenciones de Sócrates aparentemente son buenas, ¿no? Quiere demostrarle a esta persona que está equivocada, que está viviendo en un engaño, para elevarlo. El ideal de Sócrates es elevar a todos los ciudadanos atenienses a la sabiduría y a la justicia y a dejar de vivir en el engaño en el que viven. Es una tarea que le encomendaron los dioses, supuestamente. Pero las personas lo toman como una ofensa. Le agarran bronca a Sócrates. Hay gente que le ha pegado, ¿sí? Bueno, ya sabemos el final de Sócrates. Lo han matado por esto. Y según él estaba queriendo intentar ayudar a las personas, demostrándoles que no sabían aquellas cosas de las que estaban seguros que sí sabían. Pero muchas veces se toma como un insulto, porque se sienten idiotas, se sienten infantiles. Sí, él no iba a hablar con cualquiera, iba a hablar con un político importante acerca de esto. O
se juntaba con gente realmente sabia, realmente poderosa. Y les demostraba que en realidad no sabían absolutamente nada, no sabían lo que era la justicia. Y estaban decidiendo si algunas cosas eran justas o injustas. Eran jueces. Y demostraba que el juez no sabía definir lo que era la justicia en sí misma. Entonces eso enojaba mucho a los jueces, a la gente poderosa. Bueno, me parece un buen momento para cortar. Nos quedamos en la página 247 del libro. ¿Sí? Cerramos bien la clase de hoy, o el encuentro, no sé cómo llamarlo. Encuentro me parece mejor. Bueno, el encuentro de hoy terminó en la página 247 del libro, la 246 del PDF. Y creo que lo cerramos bastante bien porque después va a empezar a hablar de otra cosa. ¿Sí? Empieza diciendo así es que dejemos ya todo esto que se ha dicho como mera digresión. O sea que le damos un cierre perfecto. Y una apertura perfecta para la próxima. Así que bueno, a ver si hay alguna consulta que no haya visto. No veo mucho. Bueno, lo dejamos acá. Me voy a descansar un rato, a hacer cosas que tengo que hacer. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el sábado que viene. Chau, chau.